La desesperación por una gran foto a cualquier precio ha eliminado por la fuerza a unos pocos seleccionados del acervo genético en los últimos años. Uno de esos casos le ocurrió a una estudiante de la Universidad de Fordham en Nueva York en 2019. Una noche muy tarde, ella y sus amigos tuvieron la idea no tan brillante de escalar una torre de reloj fuera de los límites en el campo, con la esperanza de tomar unas fotos instantáneas dignas en la parte superior. Pero ya sea por la emoción de una sesión de fotos o simplemente por la oscuridad de la noche, durante el ascenso la estudiante cometió un error fatal. De alguna manera se las arregló para caer de un nicho abierto y por el borde, cayendo en picado hacia el techo inferior del edificio. Con graves heridas sufridas por su caída, murió poco después. Según los informes, logró tomar algunas fotos antes de caer, pero ni siquiera pudo compartirlas con el mundo. ¿Valió la pena? A menos que estas fotos se publiquen alguna vez, nunca lo sabremos con certeza. No hay nada de malo en ser buscador de emociones, siempre y cuando las emociones que busques no estén mezcladas con una estupidez total. Desafortunadamente, las emociones que buscaba este próximo ganador del premio Darwin contenían dosis letales de idiotez, que excedían con creces las recomendaciones diarias del gobierno de una sola cucharada. Mientras recorría las pistas de Bogus Basin en Idaho, un snowboarder decidió que las áreas de aquí asignadas no eran lo suficientemente emocionantes y decidió aumentar el factor de emoción de una manera sumamente estúpida. Sin tomar ninguna precaución para controlar el tráfico, decidió intentar saltar sobre la carretera principal que conduce a la cima de la montaña. Desafortunadamente, esta carretera en particular resultó ser de uso regular, pero el huésped con cerebro de pájaro intentó despejarla de todos modos. Pero cuando el truco resultó ser un fracaso total, el snowboarder no solo tuvo que lidiar con la vergüenza, también tenía un SUV acercándose directamente a él, sin tiempo para reaccionar y sin ningún lugar para desviarse y de qué preocuparse. Pero no tuvo que preocuparse por mucho tiempo, porque no llevaba casco y el impacto que hizo el SUV fue tan severo que lo mató casi instantáneamente. Mientras intentaba cortarse un punto de entrada en el techo de una peluquería en Carson City, perdió el equilibrio y cayó de espaldas en el agujero que acababa de hacer. Dado que el techo tenía más de 6 metros de altura mientras caía, el ladrón debía haber tenido la esperanza de aterrizar en la comodidad de una silla de barbero en lugar de un par de tijeras volteadas. Pero ninguno de los resultados ocurrió, ya que en cambio se estrelló contra el suelo frío y duro y murió instantáneamente. No hace falta decir que hay mejores formas de cortarse el pelo gratis. Todos conocemos a un tipo al que le importa más parecer el hombre más varonil que su propia seguridad personal. Pero para un tipo desafortunado en Pato Branco, Brasil, querer parecer duro resultó en el efecto contrario, y en última instancia, en su desaparición. Cuando el hombre de 48 años se metió en la cama una noche, sintió una punzada repentina de dolor en la pierna. Retirando las sábanas, vio una araña parda brasileña que, al unirse a la cama sin ser invitada, lo había mordido. Es posible que estas pequeñas criaturas no parezcan tan aterradoras como algunos de los otros arácnidos de nuestro planeta, pero su veneno tiene un impacto muy doloroso. Si no se trata, las picaduras de la araña parda brasileña pueden provocar infecciones y problemas de salud graves. Para este hombre, sin embargo, a pesar del intenso dolor, los otros síntomas no eran tan obvios al principio. No es que le prestara atención a sus síntomas de todos modos, ya que a pesar de la insistencia de su familia, se negó a ver a un médico que revisara la mordedura. Sin embargo, en cuestión de días su cuerpo había comenzado a hincharse, sus piernas prácticamente no respondían y sus riñones comenzaron a fallar. Para cuando finalmente dejó a un lado su ego ya era demasiado tarde. Murió en el hospital dejando una lección clara para todos los hombres machos. Puedes superar muchas cosas en la vida, pero una picadura de araña venenosa no es una de ellas. Algunas ideas son tan tontas que incluso escucharlas te hace sentir un poco menos inteligente. Una de esas ideas cobró vida en la ciudad de Zevenaar, en los Países Bajos, en junio de 2020. Un joven y su amigo, quizás después de ver las payasadas televisadas de Johnny Knoxville, Van Margera y compañía, decidió atar un carrito de compras a un coche y dar un paseo. Claramente tirando la pajita corta, uno de ellos trepó el auto, mientras que el otro asumió el papel mucho menos traicionero de conductor. Cuando el motor cobró vida con un rugido, el conductor del auto se levantó vacilante en su humilde carro y se preparó para sentir el viento en su cabello. Si bien, según los informes, pudo participar en este estilo poco convencional de surf durante un tiempo, no pasó mucho antes de que el carrito comenzara a perder estabilidad. Antes de que se diera cuenta, el domador de carritos de compra se puso en marcha de inmediato, viajó a una velocidad significativa y aterrizó en un montón arrugado en la pista, muriendo instantáneamente. Nunca podría tolerar participar en un viaje de placer de este tipo, pero si eres lo suficientemente tonto como para insistir, al menos usa un casco y un equipo protector, porque como aprendió este tipo en una fracción de segundo antes de su aniquilación, las altas velocidades, el asfalto y los rostros humanos no son una mezcla agradable. En junio de 2020 ocurrió un incidente de una estupidez tan escandalosa que parece más algo de una caricatura loca que en la vida real. En una celebración de cumpleaños en la ciudad de Shahpur, en el estado indio de Maharashtra, un hombre de 28 años decidió echar un vistazo a las pertenencias del anfitrión de la fiesta. Al encontrar lo que era obviamente un revólver muy real y confundirlo con un juguete,
Se apuntó en broma a sí mismo. Sin sentir peligro alguno y comprometido con la mordaza, apretó el gatillo. Cuando un disparo atravesó la atmósfera divertida de la fiesta, los invitados llegaron desde otras habitaciones y vieron las secuelas. No fue bonito. Los invitados quedaron conmocionados y perturbados por el incidente, y se vieron obligados a afrontar 3 lecciones muy importantes. En primer lugar, si posees un arma, no la dejes cargada y tirada cuando hagas una fiesta. En segundo lugar, no invites a tu fiesta a personas con menos de 3 células cerebrales. Y en tercer lugar, incluso si sospechas que un arma es falsa, nunca la sostengas hacia ti y abras fuego antes de haber verificado 2, 3 y 4 veces con el propietario. Trata cada arma como si estuviera cargada. De lo contrario, puedes arruinar una fiesta perfectamente buena. Pizza, pasta, sushi, barbacoa. Siéntate libre de compartir el tuyo en los comentarios de abajo, pero cualquiera que sea el tuyo, estoy seguro de que disfrutarás al comerlo. ¿Y por qué no lo harías tú? La comida es excelente, pero es más que eso, es esencial para nuestra supervivencia continua. La mayoría de la gente nunca olvida este hecho de la vida, pero una mujer suiza decidió, simplemente ignorarlo cuando se aventuró en un viaje espiritual increíblemente cuestionable en 2011. Después de ver un documental sobre un gurú indio supuestamente sobreviviendo durante 70 años sin consumir alimentos, viviendo solo de la luz del sol, la mujer decidió probar suerte en el desafío. Ahora, podrías estar pensando, pero ¿y si el documental estuviera mintiendo? Y estaría en lo correcto al hacerlo, porque ese cuento es casi con seguridad un poco más que un mito, o al menos una exageración, ya que toda la idea va en contra de cada pizca de evidencia que nos presenta la ciencia biológica. Pero, ¿qué importa la ciencia cuando tienes fe, no? Ese es el punto de vista que adoptó esta mujer y decidió dejar de comer y beber por completo. Cuando eso resultó demasiado difícil, comenzó a beber agua nuevamente, pero continuó resistiéndose a la comida. Después de unas semanas de práctica, la encontraron en su apartamento muerta de hambre. No debería ser necesario decirlo, pero no importa cuánto creas lo contrario, el cuerpo humano necesita alimentos para seguir viviendo. Una vez que su cuerpo se queda sin comida, comienza a digerirse. Eventualmente esto detiene el funcionamiento de los órganos vitales y pronto sigue la muerte. Si existe una forma legítima de evitarlo, el mundo científico tiene que ver pruebas convincentes de ello. Sin embargo, una cosa es segura, es que la muerte de esta mujer suiza fue un intento fallido de hacer una declaración un tanto inútil. Cuando dudes, golpéalo con un martillo. Ese es el enfoque que un hombre de la comuna, Baltati en Rumania, pareció tomar de vida. Al menos es el enfoque que adoptó al investigar un misterioso objeto metálico que encontró mientras exploraba los campos cerca de su casa. Como es de esperar que entiendas, un martillo está lejos de ser la herramienta de investigación perfecta para tal propósito, pero lamentablemente no todo el mundo tiene la suerte de tener el nivel básico de sentido común que tú y yo damos por sentado. El objeto metálico en cuestión era un cilindro oxidado que se parecía a esto, que incluso a primera vista debería haber comenzado a hacer sonar algunas alarmas en su cabeza, pero esas campanas de alarma permanecieron en silencio y el aire pronto se llenó de otros ruidos. Primero el sonido de metal contra metal, cuando llevó el objeto al taller de su casa y le dio un golpe de investigación con su martillo. Luego el sonido de una explosión, porque el objeto que había encontrado y procedido a martillar era una bomba muy antigua pero aún muy activa de una batalla pasada en suelo rumano. Con toda la gracia y el decoro de alguien que intentaba atarse los zapatos con un martillo neumático, el hombre se hizo añicos en el sentido más literal de la frase. No fue una chispa brillante en la vida. No es necesario que busques muy lejos en internet para ver ejemplos de personas con trabajos peligrosos que arrojan todas las medidas de seguridad al viento, como este tipo, que completó con éxito su excavación ileso a pesar de sus vigas de soporte de bricolaje de aspecto muy inestable, o este genio, cuya elección de herramientas de apoyo está a un movimiento repentino de desmoronarse como palitos de pan con un lado de humano aplastado para mojar. Sin embargo, no todo el mundo tiene tanta suerte, y resulta que el tipo de viga de soporte más peligroso no es ninguno. Ese fue precisamente el estilo de construcción elegido por un hombre en 2018, cuando decidió cavar un túnel en una duna de arena en una playa en San Agustín, Florida. Se abrió paso como gusano varios pies en el costado de la duna de arena y parecía estar divirtiéndose, hasta que su túnel improvisado y sin apoyo colapsó repentinamente sobre él. El derrumbe lo cubrió con varios metros de arena, asfixiándolo, y el choque repentino desencadenó un fatal infarto que acabó con él. Y eso, amigos, es la razón por la que incluso este tipo de vigas de soporte son mejores que ninguna cuando se trata de salir de meterse en problemas. Viaje por carretera de reptiles. No importa cuántas personas sean víctimas de mordeduras agonizantes y a menudo fatales, la gente simplemente no parece captar el mensaje de no meterse con serpientes, como la extraña tendencia india de tomarse selfies con cobras, o este hombre de Florida, cuya decisión de besar un mocasín de agua venenoso convirtió temporalmente su rostro en un malvavisco. Pero incluso esas personas son básicamente genios del nivel de Einstein, en comparación con un hombre del distrito de Kuala Langat de Malasia, que llevó a una pitón salvaje a dar un paseo en motocicleta en enero de 2018. Habiendo paseado al reptil de 3.3 metros de largo a su regreso del trabajo, agarró un par de guantes y una hoz de caza antes de volver a cogerlo. Si bien sus motivaciones para hacerlo siguen sin estar claras, tomó la serpiente sosteniéndola por la cabeza para evitar ser mordida, y volvió a subirse a la motocicleta. Sin embargo, poco después de comenzar su viaje en carretera, la serpiente comenzó a enrollarse alrededor del chofer. En poco tiempo se había estrechado lo suficiente como para sacarlo de la motocicleta, y a pesar de que la gente intentaba liberarlo, la pitón pronto le había exprimido toda la vida. Entonces, si alguna vez llevas a un reptil a un viaje por carretera, llévalo en un automóvil agradable, porque si esta historia tiene algo que ver, las pitones realmente
parecen odiar las motocicletas. Hay muchas formas en que una persona puede molestar a sus vecinos cuando vive en un pequeño complejo de apartamentos. La música fuerte, las mascotas molestas y las fiestas son los problemas habituales. Pero para un bloque de apartamentos en Tiraspol, Moldavia, un vecino problemático hizo una explosión que fue más que ruidosa. En una tarde tranquila de febrero de 2019, los residentes del complejo de apartamentos se encontraron de repente con un boom todopoderoso. Cuando el vidrio explotó desde la ventana de un apartamento hacia la calle de abajo, se llamó a los servicios de emergencia para investigar. Cuando llegó la policía se cortó el gas del bloque de apartamentos, ya que inicialmente se asumió que una fuga de gas había causado la explosión. Pero cuando la policía comenzó a reconstruir el misterio, rápidamente se descartó una explosión de gas a favor de algo mucho más ridículo. Resultó que el dueño del apartamento en el que había ocurrido la explosión era un entusiasta militar. Tenía una gran variedad de armas en su habitación, incluidas granadas, y de alguna manera se las había arreglado para hacer estallar una mientras examinaba su colección. La explosión de la granada de mano arrasó su apartamento, pero milagrosamente dejó al resto del complejo prácticamente intacto. Sin embargo, como era de esperar, el mismo propietario del apartamento que portaba una granada no pudo contar su historia. Una granada en la mano, ni una sola vez. A pesar de lo que puedas creer, los dinosaurios todavía existen. No en forma de T-Rex gigantes, por supuesto, aunque sus formas actuales pueden ser igual de aterradoras. Caso en cuestión, esta extraña criatura conocida como casuario se encuentra en Indonesia y el noreste de Australia. Es una de las aves más grandes del mundo, alcanza hasta 1.8 metros de altura y pesa hasta 58.9 kilos. Si no crees en mi afirmación sobre dinosaurios, mira sus garras. Miedo, ¿no? Bueno, son esas garras de 4 pulgadas de largo las que conforman el punto focal de esta próxima historia desafortunada, pero evitable desaparición de un hombre. Si bien los casuarios son ciertamente fascinantes de ver, son conocidos por ser increíblemente territoriales. Esto es algo de lo que un hombre en Florida debería haber sido consciente, considerando que los crió en su propiedad cerca de Gainesville. Pero por razones desconocidas, un día, el criador bajó la guardia mientras caminaba por el recinto que albergaba a uno de sus casuarios. En un golpe de desgracia cayó y al ver una oportunidad de atacar, el casuario saltó hacia adelante con esas garras como dagas. Si el criador hubiera sido tan inteligente como este tipo, habría llevado algo al recinto para ponerse entre el ave y él mismo en caso de un ataque. Cualquier cosa para absorber el impacto de una poderosa patada, y lo más importante, mantener esas garras alejadas del cuerpo vulnerable habría marcado la diferencia. Pero desafortunadamente ese no fue el caso. El pájaro dominó al desafortunado criador y lo mató a patadas.